A Louis Sullivan se le considera, junto a LeBaron Kenney, figura fundamental de la Escuela de Arquitectura de Chicago, que se gestó tras el gran incendio de la ciudad en 1871 y supondría un capítulo esencial en la historia de la arquitectura dentro y fuera de los Estados Unidos. Al arquitecto Sullivan le debemos la célebre frase «La forma sigue a la función». Entendía que cualquier proyecto arquitectónico debía ser simple y funcional. Su primera gran obra fue el Auditorio, de 1887 a 1889. En su proyecto previo, algo contradictorio con sus propios principios, vemos que el edificio estaba plagado de una decoración de estilo francés y presenta una estructura compleja. Cuando se construyó, el arquitecto Sullivan solo tenía 30 años. Fue el edificio más alto de Chicago. Tras varios desvaneos con lo ornamental, Sullivan se dejó influir por los almacenes Marshall de Richardson en lo formal. Los 3 primeros pisos son de granito gris y almohadillado rústico y los superiores de piedra caliza. Se trata de un edificio rectangular y sobrio, con una torre pensada para albergar la maquinaria del edificio y el propio estudio del Adler y Sullivan, que ahí se mantuvo 2 décadas. Destaca principalmente por sus proporciones y detalles decorativos del interior y su estructura de hierro, aunque disponga de generosos muros para reforzar la torre. Podemos considerar este el primer edificio multiuso de gran tamaño en Estados Unidos. Contenía un hotel, oficinas, teatro y ópera. A día de hoy lo ocupa una universidad. La bóveda se sirve de un gran entramado de hierro cuajado de decoración y la decoración orgánica, junto a su escalera, sigue el patrón de Monadnock y del modernismo europeo por sus juegos de curvas, elementos florales y vegetales. Se trata de un edificio, no obstante, simple y funcional, representativo de la sociedad del Chicago de entonces e iniciador de lo que sería después la arquitectura orgánica. Algo posterior es el Schiller Building, después Garrick Theater, datado en 1891-1892 y demolido en 1960. Es teatro y edificio de oficinas, tenía 17 pisos y una planta con forma de T. La disposición de su torre y sus alas hicieron de él el primer rascacielos que se proyectó en Chicago, siguiendo las normas del ranqueteo que empezaron a utilizarse en Nueva York. Esto quiere decir que a partir de cierta altura se ranqueteaba parte del edificio para que las calles no tuvieran una apariencia demasiado agobiante por la continuidad de edificios altos adosados unos a otros y que todos los pisos tuvieran una luz natural directa. A las 8 plantas le sigue la torre. Nos encontramos ante un paso más en la evolución del edificio en altura. A este tipo de construcciones se las llamó a veces con hombros, como si la torre fuese la cabeza. En la planta se aprecia el patio de los laterales, por lo que todos los despachos reciben luz directa y ventilación. La parte posterior exenta también lo recibe. La decoración se centra en la parte superior del edificio y es de tipo orgánico, como la que habían utilizado en el interior del auditorio y en el teatro. Hojas, ramas entrelazadas que enlazan con el Art Nouveau europeo. En las enjuntas de los arcos, Sullivan dispuso rostros de personajes relacionados con el teatro, y en la parte superior de la torre también se añadió decoración. El edificio finaliza con un templete a la manera renacentista, acentuando su altura. El Wainwright Building de Street Louis, Missouri, fechado en 1890-1891, se lo encargó Ellis Wainwright, un cervecero que coleccionaba pintura y escultura y que tenía un gusto estético personal. Todas las nuevas tecnologías aplicadas a los edificios de oficina de Chicago entonces se daban cita aquí. Tiene 10 pisos, su estructura es de hierro y acero y se apoya sobre los pies de cemento armado. También se recubre con cerámica a prueba de incendios y tiene ascensor y una planta en forma de U, así que todas las oficinas cuentan con luz natural. Entre los brazos de la U queda el patio interior. Se cumple la propuesta que había formulado John Wellborn Root. La estructura se refleja al exterior con pilares apoyados en el suelo que sustentan el edificio. En la parte baja, la distancia entre pilares es ocupada por un solo vano. En el segundo piso, por 2 ventanas correspondientes a 2 oficinas separadas por un pilar falso. Muy similar es el Guarantee Building de Buffalo, datado en 1894-1895,
quizá el último encargo de la firma antes de que Adler y Sullivan se separaran. Con 13 pisos es algo más alto, y en el primer piso, salvo en las esquinas, no encontramos pilares, sino columnas con su capitel, que en los vanos de la entrada es cuadrado. El guarantí se considera precedente de los pilotis de Le Corbusier, y sus falsos pilares, entre pilares estructurales, son más estrechos que los del Wainwright, así que las ventanas son más anchas, permitiendo el mayor paso de luz y sensación de verticalidad. La decoración prolifera aquí en mayor medida en la entrada. El primer piso, el bajo, los pilares y la entrada se componen de un arco de medio punto con arquivoltas. En los capiteles de las columnas estructurales se centra la decoración, con las letras GB del edificio y hojas orgánicas. El ático termina en óculos, arquerías de medio punto y cornisas. Por ser más esbelto que el Wainwright, los estudiosos se consideran el rascacielos más maduro de Sullivan. Trabajando ya en solitario, el arquitecto Sullivan llevó a cabo en 1904 el Carson Prescott sobre unos grandes almacenes. Es un edificio comercial en altura que expresa la verticalidad típica de los rascacielos y la horizontalidad en la calle en la que se encuentra en equilibrio. Sullivan tuvo en cuenta que el edificio almacenaría gran cantidad de mercancía y que acudiría a comprar gente distinguida. Hace esquina, es sobrio y con amplios vanos. Lo ilumina luz natural y envolvió la entrada en un velo calado con decoración orgánica hecha en hierro y muy delicada, en consonancia con la elegancia de los posibles clientes. Una rotonda se concibió como el espacio de transición entre el interior y el exterior, creando una superficie recogida a medio camino entre el bullicio de la gente y el refinamiento de la tienda, según Sullivan. Además, aporta verticalidad. Sus pilares no estructurales, al estar más juntos, la acentúan también. La horizontalidad se subraya a través de los pilares separados y montantes que cortan la verticalidad. En el interior, los espacios son muy amplios, con columnas estructurales y diseños orgánicos en la decoración como en el exterior. Estos almacenes serían una de las últimas creaciones de la Escuela de Chicago, que decaería por el eclecticismo que trajo la Feria Mundial de Chicago de 1893, que conmemoró el 4º centenario del descubrimiento de América.